dedicado a... Bienvenidos a Radio Visión Celestial Internacional. El día de hoy le tenemos un mensaje que esperamos sea de gran bendición para su vida. Con ustedes, la Iglesia Monte de Sión. Más de uno aquí tal vez hemos tenido a alguien en la cárcel, hermanos, a un hijo, a un familiar, a un esposo, y nosotros que estamos fuera sufrimos y vemos la necesidad que hay ahí. Aún así, siendo cristianos, hay mucha necesidad, hermanos, porque estos días que mi esposo estuvo ahí, hasta él conociendo el Señor, y él se quebrantó ahí, hermanos, porque se mueve un espíritu muy grande de suicidio, de soledad, de tristeza, hermanos. Y si aún así alguien que tiene al Señor y cae ahí siente esa opresión, ahora imagínense los que no conocen del Señor, están bien atrapados, hermanos. Y para eso solamente nosotros como cristianos, como hijos del Señor, tenemos que libertarnos también para poder ir a hablarles, darles una palabra de esperanza. Tal vez muchos no podemos entrar, pero hay hermanos que entre luchas y pruebas están constantes, hermanos, porque no es fácil ir a hablarle a alguien que está en tinieblas. Aparte, su corazón se endurece porque reclamamos, y muchas veces nosotros reclamamos. Ahora ellos que están en tinieblas reclaman, y no es fácil, hermanos, pero con esa contribución de una Biblia es algo que ahí está para ahí poder llevar la semilla, porque muchos que están ahí no tienen a nadie, no tienen familia, y el nosotros contribuir un poquito con eso, hermanos, es sembrar la semilla, porque el Señor para eso nos llamó, aquí como leímos en Mateo, a dar visitar a los enfermos, a los enlutados, más de uno lo hemos tenido, pero más que nada en oración y en unidad, hermanos. Si hay alguien nuevo, no sé si hay alguien nuevo en esta noche o todos ya han venido, ¿no? Ok. Voy a pedirle al hermano Raúl si puede pasar, por favor, porque como les digo, yo puedo hablarles afuera, pero él lo ha vivido, tiene experiencias, me imagino, él y la hermana Marta bastantes directamente, y hay que orar mucho por ellos, hermanos. Hoy todos traemos necesidades, cargas, pero enfocarnos que sabemos que ahorita hay 2 hermanos que están yendo, pero que el Señor nos toque a cada uno, y los que podamos ir, hermanos, apoyarlos, porque no lo hacemos para el hombre, lo hacemos para el Señor. Un testimonio de la cárcel. Bueno, en esta noche, hermanos, esto me agarró de sorpresa. Gracias por darme este privilegio de compartir un testimonio de la iglesia, de la cárcel. Bueno, ha habido bastantes, ha habido buenos, ha habido malos. Los malos han sido buenos para mantenerme ahí en mi nivel, donde debo estar, que soy un siervo inútil. Pero los bonitos han sido como, por ejemplo, cuando una vez llegué a un muchacho ateo ahí en la cárcel, y venía este muchacho morenito que se llamaba Daniel, y dice: mira, Raúl, traje un compañero conmigo para que escuche la palabra de Dios. Y entonces, como este morenito tenía el pelo largo, el muchacho güero que venía con él le venía haciendo unas trenzas. Y me acuerdo cuando entró él, le pregunté: ¿quieres una Biblia versión internacional o quieres la King James? Y él me dijo: yo no quiero nada, yo soy ateo. Entonces le dije a él: felicidades, bravo. Y se me quedó mirando, le dije: yo también era ateo y mira, ahora sirvo a Dios. Y ella me dijo: ¿el qué te hizo cambiar? Y ya le empecé a contar mi testimonio, y como que al principio pues se quedó así sacado de onda, pero se quedó, dijo: está bien, dame una Biblia. Y ya le di la Biblia, y estuvimos siempre digo estuvimos porque yo sé que no voy solo, voy con el Señor. Y estuvimos dando ahí la clase, y hubo un momento que yo lo veía y él se reía cada vez que leía un versículo y decía qué es lo que quería decir ese versículo y todo, y él como que como que pensaba que todo lo que le decía era mentira y se burlaba en parte. Ya fue hasta el final, cuando ya estábamos haciendo oración, que se me ocurrió comentarle una historia. Le dije: mira, ahí les voy a comentar, le dije a los muchachos de la cárcel, les voy a contar la historia de un muchacho, pero esa historia la verdad no me la sabía, no sé, simplemente me la puso el Señor en la cabeza. Y en ese momento le comenté de un muchacho que tenía un mejor amigo, y esta persona y
y él siempre iban a todos lados, a los bailes, a todo, lo hacían junto, cualquier relajo. Y resulta que un día de ellos dos fueron a una disco, y mientras estaban bailando un muchacho agarró una pistola y le llegó así, mira, ¡paz! Y le disparó en el corazón. Lo agarró así, mira, así, y le puso la pistola en el corazón y le disparó. Y ahí ese muchacho hasta ahorita está traumado y se pregunta, ¿por qué él y no yo? Ahí fue cuando el muchacho ateo empezó a decirme, no digas eso, dice, me estás dando miedo. Dije, no, en serio, no digas eso, dice, no digas eso, dice, no, y estaba bien espantado, dice, eso fue lo que me pasó a mí, dice, yo estoy aquí, dice, y hasta ahorita le he preguntado, si tú eres real, entonces, ¿por qué yo me salvé y por qué no él? Y yo sí quedé sorprendido y le dije, mira, tú a lo mejor estás aquí porque Dios quiere que tú le conozcas, dale esa oportunidad, mira, nomás vas a venir a esta clase y vas a ver, para la otra semana tú ya no vas a estar aquí. Eso es lo único que Dios te quería decir. Ya me salí, terminé la clase y dije, ay Dios mío, no sé ni qué le dije. Señor, fuiste tú quien me dijiste todo esto. Ya la semana que regresé ya no estaba ese muchacho. Eso es una de las grandes cosas que hace el Señor ahí, y eso para la gloria de Dios. Gracias le damos al Señor, hermanos, porque sabemos que el que transforma es el Señor, y el que pone el sentir en los hermanos de ir es el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, nosotros tenemos siempre que estar preparados para el Señor, ¿verdad? Porque somos soldados del Señor y somos guerreras, ¿verdad, hermanas? Bueno, yo lo único que les voy a contar es que el Señor, ayer que fui a la cárcel, para la honra y la gloria del Señor, me gané 2 almas para Cristo. Y el sábado que fui, también 2 almas gané para Cristo. Y el día de ayer, que tuve la clase, a veces se nos llena el lugar donde vamos a dar la clase, y a veces hasta 1 o 2 personas. Ayer nada más fueron 4, y había una muchacha que tenía un espíritu de burla. Cada vez que yo estaba leyendo, estábamos en la clase, se reía a carcajadas. Pero no es la primera vez que ella va, siempre va. Entra y sale de la cárcel, entra y sale, entra y sale. Y empecé yo a orar en mi mente y empecé a reprender y a reprender. Y de repente se quedó tranquila. Mira, me dice, mejor dame una Biblia para yo leerla. Así me callas la boca. Y ella empezó ahí a leer la Biblia y empezó a testificar. Dije yo, no, gracias Señor porque tú lo hiciste para la honra y gloria del Señor. Si yo me pongo a contarles aquí, hermanos, no vamos a terminar la noche. Dios les bendiga, y todo esto para la honra y gloria del Señor. Oren por nosotros, por favor, porque lo necesitamos. Porque a veces, muchas veces de la puerta de la cárcel, yo me quiero regresar. Pero porque nada más entra uno, entrando a la puerta de la cárcel, se siente esa vibra horrible, porque hay espíritus de todo. Y por eso, por favor, cuando oren, acuérdense de nosotros, por favor, lo necesitamos, para que el Señor siga peleando esa batalla, porque no somos nosotros, sino es el Señor. Dios les bendiga. Gracias le damos al Señor por los hermanos. Lo que dijo la hermana, ¿verdad? Que ganó 2 para el Señor, otros 2 el sábado. Esas son perlas, hermanos, para su corona. Cada quien sabemos cuántas perlas tiene nuestra corona. Cuando estemos frente al Señor, ahí no la va a sacar. Cómo está nuestra corona. Y va a ser duro, hermanos, porque un día vamos a estar frente al Señor, y si no les hablamos del Señor, no ganamos esas perlas. Yo no sé qué nos irá a decir el Señor, ¿verdad? Dios nos ayude, pero hay que orar mucho por ellos, y que ojalá y que se unan más hermanos que pueden ir y que tengan el tiempo que el Señor les ponga para apoyar, hermanos. No están apoyando al hombre, para apoyar al Señor y llenar nuestra corona, cada uno en diferente manera. Pero la cárcel, no, como les digo, yo no he estado ahí, pero ha sido algo para nosotros que
tuve un tiempo a un hermano, casi 10 años en la cárcel. Cuando tenemos a un ser querido, nos lastimamos mucho, es un dolor grande, pero cuando no es un ser querido, hermanos, creo que debería de ser igual. Debería de ser igual porque en nosotros está el amor del Señor, y cuando está el amor del Señor, no es para nuestra familia, no es para nuestros esposos, hermanos, no más a ellos, es para todo el necesitado, el que necesite oír del Señor. Y así, hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie para orar por las ofrendas y los diezmos, para darle el tiempo a una pequeña reflexión y a la oración, hermanos, el día de hoy. Vamos a orar, hermanos. ¿Nadie ocupa un sobre? Ok, vamos a orar. Padre bueno, Señor, ante tu presencia, gran Padre celestial, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, Señor. Primeramente, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres Rey de Reyes, Señor de Señores, Señor. Señor, en esta noche, Señor, estamos aquí, Señor, reunidos, Señor, buscando tu rostro, Padre Santo, como un solo pueblo, Señor. Señor, bendice, Señor, los diezmos y las ofrendas, Padre Santo, que en este momento van a ser recogidas, Padre Santo, Señor. Multiplícalas, Dios Todopoderoso, Señor. Señor, guarda nuestros trabajos, Padre Santo, Señor, y a los que no tengan, Señor, proveerles de uno, Dios Todopoderoso, Señor. Todo te lo pido, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Gracias. Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias le damos al Señor, hermanos. Así como están de pie, le voy a pedir a mi hermano que tiene la reflexión y la oración de esta noche. Dios le bendiga, hermano. ¿Cuántos están alegres? ¿Cuántos están contentos? Dios es bueno y a veces se pasa de bueno porque Dios es misericordioso. Así rápidamente quiero salude a su hermano y dígale: obediencia y no sacrificio. Obediencia y no sacrificio. Dice la palabra del Señor rápidamente. Vamos a ir a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Samuel 15, 22. Samuel 15, 22. Primera de Samuel 15, 22.
Dice la palabra una vez más, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, dijo Samuel, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Lo tienen un signo de pregunta ahí. Vamos a repetirlo nuevamente. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de sus carneros. Esa es palabra del Señor. ¿Cuánto lo creen? La obediencia es algo muy bonito que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Vamos a orar, hermanos, y póngame en las manos del Señor en esta hora bendecida del Señor. Gracias, Padre, te damos por esta palabra que tú nos has permitido, Señor, que nos has traído, Señor, con bien aquí a la casa tuya de oración, porque es un día, Señor, de oración, viniendo, intercediendo, Padre, por todo aquel que va a las cárceles, Señor, por aquel que lleva tu palabra, Padre. Bendito es aquel que comparte tu palabra con el necesitado, mi Dios, porque sabemos que hay necesidad, Señor, allá afuera, hay necesidad allá en los lugares, Padre, donde quizás no ha llegado la palabra, Señor. Bendice esos misioneros que llevan tu palabra, Cristo de la gloria. En ti nos ponemos en tus manos en esta hora, Padre, que sea palabra tuya. Pasa ese carbón encendido por la palabra tuya, Padre. En esta hora bendecida del Señor te damos gracias, porque tú has sido bueno y maravilloso, Cristo, en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo amado. Amén. Así se puede sentar, hermano. Queremos seguir compartiendo la palabra del Señor. Algo muy bonito que me impactaba a mí, dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como nosotros vemos aquí en la palabra del Señor, aquí se estaba refiriendo Samuel al sacrificio, no al sacrificio, sino que a la obediencia de Dios. La obediencia de Dios siempre ha sido y será la clave para conseguir la aprobación de Dios. Será la clave para conseguir la aprobación de Dios. Cuando los siervos de Jehová cumplen sus mandamientos, Él los bendice. ¿Cuánto lo creen? Jehová bendice cuando uno cumple la palabra del Señor o cuando uno le obedece a Dios. Dice, cuando uno le cumple al Señor, cuando los siervos de Jehová cumplen su mandamiento, Él los bendice. Pero el resultado es muy distinto cuando no lo cumplen. ¿Cuánto lo creen? Cuando no cumplimos la palabra del Señor, porque el Señor nos envió a llevar la palabra, a obedecerle al Cristo que nosotros servimos. ¿Está obedeciéndole usted al Señor, hermano? Me pregunto yo, ¿estoy yo obedeciéndole al Señor? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estamos haciendo el trabajo del Señor? Bendito sea Dios por los hermanos que van a la cárcel y llevan esa palabra a los necesitados allá en la cárcel, porque allá está la necesidad también. Como está en la cárcel, a veces no hay necesidad que podamos, o quizás no hay mucha necesidad afuera que más en la cárcel, porque ahí la gente no puede salir. A veces afuera tenemos nosotros más libertad para poder escuchar la palabra, porque tal vez alguien nos dé un tratado, o alguien esté predicando por ahí, o nos dé una palabra, o les dé una palabra a estos necesitados. Pero es bonito cuando nosotros obedecemos a Dios. Obediencia y no sacrificio. Si el pecado, si Él puede cambiar nuestros planes de los pecados, si Dios puede cambiar el pecado a bendición en nuestra vida, para cada uno de nosotros va a ser mejor. ¿Por qué? Porque Dios se complace en un vaso limpio. Dios se complace en un vaso agradable al Señor. Si Él puede cambiar nuestros planes, sus planes son infinitivamente superiores a los mejores planes que nosotros pudiéramos tener. Si Dios rompió tus estructuras, ¿en qué tiene algo mejor para ti?
Porque si Dios rompe tus estructuras, Dios tiene y siempre va a tener algo mejor para ti y para mí. Porque para Dios nada es imposible. ¿Cuánto lo creen? Porque tenemos un Dios vivo, un Dios que vive y permanece para siempre. Dios es bueno y a veces nosotros somos los que le fallamos. Pero Dios nunca nos va a fallar. Así que Dios es bueno y dice la palabra del Señor, como estábamos leyendo aquí en Samuel, dice, Samuel dijo, se complace Jehová tanto de los holocaustos, víctimas, como que se obedezca la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor. ¿Qué es mejor? El obedecer es mejor que todo sacrificio que nosotros podamos hacer. ¿Por qué es tan importante para nosotros obedecer a Dios? Pregúntese usted, hermano, y me pregunto yo también. ¿Por qué es tan importante obedecer a Dios? ¿Por qué es tan importante obedecer a Dios? Podemos ir a la palabra del Señor, ahí mismo donde estamos en Samuel 15, capítulo 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec. ¿Cuántos conocen la historia de Amalec? Lo que hizo Amalec a Israel al oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Si nosotros vamos a la historia y si nosotros vemos la historia, Amalec era un nieto descendiente de Esaú. Podemos verlo porque Amalec fue uno de los que se opuso en el camino cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y de ahí viene, como podemos verlo en la palabra. Podemos ir también a Samuel 19. Perdón, vamos a ir a Samuel 13. Del mismo capítulo 15 vamos al 13. Primera de Samuel 15, 13. Y dice la palabra de Dios: y vino pues Samuel a Saúl. Y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas o bramido de vacas es esto que yo oigo con mis oídos. Podemos ver ahí la desobediencia que Saúl tuvo con el pueblo, con Dios hacia el pueblo de Israel. Podemos ver la desobediencia que Saúl tuvo. Y la desobediencia, hermano, a cada uno de nosotros nos cuesta. Puede ser hasta nuestra salvación podemos perder. ¿Por qué? Porque si nosotros le desobedecemos al Señor, estamos perdidos porque para Dios nada es imposible. Yo traigo unos puntos que quiero tocar sobre lo que es la obediencia, y el primer punto lo quiero tocar en esta hora. Dice así: Dios mandó. En Jeremías 7:23, vamos a la Biblia, vamos a estar usando un poco la Biblia. Jeremías 7:23 dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré yo a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Dice la palabra: escuchad mi voz. Mas esto les mandó diciendo, escuchad mi voz y seréis vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Es algo que podemos ver que Jeremías fue uno de los que profetizó en aquel entonces del tiempo de Israel, cuando Josías estaba reinando en ese entonces en Jerusalén. Podemos ver que en ese entonces Jeremías obedeció la palabra, obedeció el mandato de Jesús, porque él profetizó a Israel. Como profetizó a Israel, también sigue profetizando en estos tiempos la palabra a cada uno de nosotros todavía, porque la palabra se sigue cumpliendo, la palabra sigue siendo viva y eficaz en cada corazón y en cada vida del ser humano. En esta hora yo te digo que nada es imposible para Dios. Para el Señor nada es imposible.
porque Dios es bueno. Y el segundo punto es: la obediencia demuestra nuestra fe. La desobediencia de Saúl mostró su falta de fe. Fue la falta de fe de Saúl porque él desobedeció el mandato de Dios. Saúl estaba bajo la voluntad del Señor, porque dice la palabra que Jehová mandó a Samuel que lo ungiera por rey, aunque Jehová no lo había escogido por rey, porque el pueblo lo había puesto a Saúl por rey, pero Jehová lo ungió por rey. Lo había aceptado a Saúl como rey, pero Saúl falló delante de los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque le faltó fe. Su fe fue muy pequeña en el que él vino y falló y le costó el reinado. Cuando desobedecemos a nuestro Señor, nos cuesta la bendición del reino de los cielos. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué? Porque cuando nosotros desobedecemos al Señor, a nosotros nos cuesta la bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros, porque no estamos haciendo lo que el Señor nos envió. Yo no sé a dónde los envió el Señor, cuál es el ministerio que usted y yo tenemos, pero déjame decirte que Dios te llamó como me llamó a mí, para que nosotros vayamos y prediquemos la palabra y llevemos la palabra, que es viva y eficaz para el ser humano, para todo aquel que en él crea, dice la palabra. Así que usted tiene un trabajo delante del Señor, que tiene que llevar la obediencia primero, porque del amor nace la obediencia, para predicar la palabra, para hablarle al necesitado, para hablarle al que está a su lado en su trabajo, donde usted quiera que se encuentre, porque el Señor, solo el Señor lo puede hacer delante de los ojos de nosotros, porque nosotros nada más vemos lo que está a nuestro alcance, no vemos lo que está más allá. Dios sí puede ver lo que está del otro lado, lo que tiene para ti allá del otro lado. Solo ponte en la mano del Señor, porque para Cristo nada es imposible. ¿Cuánto lo creen? Porque tenemos un Dios vivo y un Dios que vive y permanece para siempre. En muchos lugares, en este momento, en esta hora, se están muriendo sin la palabra de Dios. En muchos lugares necesitan de la palabra del Señor, necesitan una sanidad, pero del divino Maestro, que es Jesucristo, que es el único que puede sanar y libertar y poner toda enfermedad fuera del ser humano. Esa es la palabra de Dios, y dice: la obediencia demuestra nuestra fe. La desobediencia de Saúl mostró su falta de fe y le costó el reinado cuando desobedeció a nuestro Señor Jesucristo. Nos cuesta la bendición de su reino, la cual es una vida abundante y sufrida. No siempre vamos a entender los mandamientos del Señor, no siempre los vamos a entender. Dice: pero podemos tener fe y su sabiduría, y por nuestra obediencia demostrar que le creemos a Dios cualquier cosa que Él nos mande. En cualquier cosa que Él nos mande a nosotros, hacer el trabajo de Dios bajo la obediencia del Señor, nosotros lo vamos a concretar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la obediencia de Dios. Lo mejor aquí es obedecer al Señor. No importa el sacrificio que usted y yo, o que yo y usted hagamos. No importa el sacrificio que usted y yo hagamos, porque aquí no es por sacrificio, aquí es por obediencia al Señor. Porque la obediencia de Dios es mejor que un sacrificio que usted pueda traer delante del Señor. Mejor es su obediencia, y del amor viene la obediencia. Si usted tiene amor, va a tener obediencia siempre en el Señor. Así que sígase gozando, hermano, en esta hora, porque para Dios nada es imposible. Si no se recuerdan de este gritón que está aquí en las mañanas siempre, yo creo que lo están escuchando siempre en las mañanas, que estoy aquí, ¿no? Pero bendito Dios. Bendito Dios. Es el punto número 2, la obediencia demuestra nuestra fe. Tenemos el punto número 3, la obediencia glorifica a Dios. La obediencia glorifica a Dios, mientras la obediencia en fe en nuestras vidas serán de su agrado. La obediencia en fe en nuestras vidas será de su agrado para el Señor.
¿Por qué será de su agrado? Porque si nosotros le obedecemos a Dios, para Dios seremos gratos delante de los ojos del Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos a Dios, el Señor siempre nos va a respaldar a donde quiera que nosotros vayamos. Como los hermanos los podemos ver que van a las cárceles, llevan la palabra, pero ellos se someten a la obediencia del Señor y el Señor los respalda. No solo a ellos, también tenemos a nuestra hermana Lili que va también allá a los hospitales, pero ella se somete a la obediencia del Señor para poder llevar la palabra al necesitado. Le damos gracias a Dios porque Dios es bueno y maravilloso en esta hora. Bendito es el Señor. Y podemos ver la obediencia glorifica a Dios, mientras la obediencia en nuestras vidas serán su grado del Señor. Dice el gran evangelista Moly del siglo XIX fue desafiado por esta declaración: el mundo aún espera ver lo que Dios puede hacer a través de aquel que está completamente rendido al Señor Jesucristo. Repito una vez más, este gran evangelista Doug Moly dijo: el gran evangelista del siglo XIX fue desafiado por esta declaración. El mundo aún espera ver lo que Dios puede hacer a través de aquel que está completamente rendido al Señor Jesucristo. Moly respondió: yo quiero ser ese hombre. ¿Cuántos de ustedes quieren ser ese hombre? ¿Cuántos de ustedes quieren ser esas personas? ¿Verdad? Tenemos que rendirnos al Señor, tenemos que venir a los pies de Dios, tenemos que dejar despojarnos de lo que nos está estorbando para que nosotros podamos llevar la palabra de Dios, llevar la palabra al necesitado. Hay muchos lugares, hay muchos países que necesitan de Dios. Hay muchos, aquí mismo lo podemos ver, no hay necesidad a veces salir del país. Aquí mismo lo podemos ver aquí en Estados Unidos, que se necesita de la palabra de Dios, porque hay gente que está encarcelada en su pecado, hay gente que está desahuciada en los hospitales con enfermedades que aún no han conocido del Señor. Pero Dios es bueno, porque Dios todavía aún sigue levantando hijos del Señor, siervos de Dios, para que ellos lleven la palabra al necesitado. Y bendito es el nombre de Jesús, porque para Dios sea la honra y la gloria con las almas que se alcanzan, con las personas que disponen su corazón, que llevan la palabra de Dios y obedecen el mandato que Dios nos da. Dice, la obediencia glorifica a Dios. Este fue el punto número 3. Son 5 puntos, hermanos. Ya vamos a terminar porque tenemos que ir a la oración, que es lo más importante. La obediencia produce victoria. ¿Cuántos creen que la obediencia produce victoria? Porque la victoria del Señor, nosotros en el Señor somos más que victoriosos. Somos más que victoriosos y vencedores. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios grande, no es un Dios pequeño. Y dice, la estrategia del enemigo es influenciarnos para que desobedezcamos a Dios. Este fue propósito en el huerto del Edén cuando tentó a Eva. Podemos verlo desde el principio de la Biblia, cuando el enemigo vino y tentó a Eva. Este fue el propósito en el huerto del Edén cuando tentó a Eva, y sigue siendo su objetivo hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos cómodos, porque a veces no queremos hacer lo que Dios nos ha mandado. Como les dije del principio, ¿cuál es el mandato del Señor? ¿A dónde nos envió el Señor? ¿Cuál es su ministerio? ¿Qué es lo que quiere el Señor que usted y yo hagamos delante de los ojos de Dios? ¿A dónde Dios nos va a llevar? Pero solo hay que ponernos en las manos del Señor, que es todopoderoso. Quiero que vayamos a Santiago 4:7, a ver qué nos dice Santiago 4:7, así rápidamente. Santiago 4:7. Alábele, Señor, hermanos, porque Él vive. Poderoso es Dios. Oh, maravilloso es Cristo, porque Cristo es grande y poderoso. Para Él nada es imposible. Tenemos un Dios que vive. Cuando tengan ya la cita, me dan un amén.
Oh, bendito Dios. Dice 4:7, Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, dice la palabra, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Dice la palabra de Dios en este momento, en esta hora, porque la palabra es viva y eficaz. Pero ¿qué necesitamos? Ser sometidos al Señor, sometidos al Dios que nosotros y usted le servimos. Dice, someteos pues a Dios y el diablo huirá de nosotros. Dice, nos da unos pasos hacia la victoria. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, o sea que debemos obedecer a Dios en todas las cosas para tener la victoria personal, una vida en abundancia. Una vida en abundancia. ¿Por qué? Porque si nosotros obedecemos y hacemos lo que el Señor nos manda, a someternos a Dios y a obedecer la palabra de Dios y no traer el sacrificio, sino la obediencia que es el Señor, nosotros tendremos la victoria en el nombre que sobre todo nombre, Jesucristo de la gloria. Y dice el 5, vamos a terminar. La obediencia demuestra nuestro amor hacia Dios. Dice, la obediencia demuestra nuestro amor hacia Dios. Quiero que vayamos a San Juan 14:25. San Juan 14:25. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. San Juan 14:25. Perdón, es San Juan 14:23. San Juan 14:23 y dice, respondió Jesús y les dijo, el que me ama a mí, palabra guardará, y mi palabra le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Dice la palabra una vez más, respondió Jesús y les dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi palabra le amará, y vendremos a él y haremos morada con el Señor. Porque la morada en el Señor es la palabra viva que nosotros tenemos en este tiempo, la palabra que el Señor nos da en nuestro diario vivir. Dice, y Jesús les dijo, el que me ama a mí, palabra guardará, y mi palabra le amará, y le vendremos a él y haremos morada con él. Amor es una palabra. ¿Cuántos lo creen? Que el amor es una palabra, pero en ese amor viene la obediencia también. Ahí viene la obediencia también. Amor es una palabra que requiere acción, resulta en la obediencia, como se los vengo diciendo. Que requiere acción el amor, pero viene y resulta en la obediencia, y es el deseo de agradar a Dios. Y ese es el deseo de agradar a Dios. ¿Quién dice amar a Dios, pero si no le obedece? No estamos agradándole al Señor. No le estamos agradando a Dios. Pero si nosotros le agradamos a Dios, tenemos que obedecer lo que el Señor nos mande, a donde Él nos quiera mandar o a donde Él nos quiera llevar. ¿Quién dice amar a Dios, pero si no le obedecemos o no le obedece, en verdad no lo amamos? Amar a Dios es obedecerlo en todo, y la obediencia a medias no funciona. No son buenas. Las obediencias a medias no son de bendición, hermano. Así que esta es la pequeña reflexión que traía en esta hora. Y quiero compartirles algo. También aquí traigo una notita que hice. Dice, un hijo le dijo a su mamá, es una historia: mamá, tengo algo que decirte y puede ser que llore, pero escúchame. He estado pensando en ti y en papá, y en los años que has dedicado al ministerio, y en estas veces que elegiste obedecer a Dios, y como muchas veces no te resultó fácil, porque no es fácil obedecer al Señor, pero tampoco difícil, porque tenemos un Dios que vive y permanece y que nos da la fuerza, porque solo Dios nos puede dar la fuerza para obedecer y cumplir su palabra y llevar su palabra. Dice, y no te resultó fácil,
Me doy cuenta, mami, que tú y papá han pasado por cosas que nadie conoce. Que nadie conoce. Quiero que sepas que hoy Dios me hizo tomar conciencia de que me estoy beneficiando muchísimo a causa de tu obediencia. Podemos ver que si nosotros como padres en nuestros hijos, si nosotros nos sometemos a la obediencia del Señor, nosotros tendremos unos hijos que en el día de mañana crezcan y sean grandes, van a reconocer que se fueron instruidos o que fueron instruidos por el camino de Dios. Y algún día van a venir a los pies del Señor. Si aquel padre, su hijo, se le ha apartado del Señor, déjame decirte que para Dios nada es imposible. Pero solamente tú tienes que obedecerle al Señor. Porque Dios traerá a tu hijo, como traerá a tu hijo, puede traer a tu descendencia, a tus nietos, a tus bisnietos. Porque la palabra es clara, hermanos. La palabra es la misma de ayer y hoy, por siempre y por todos los siglos. ¿Qué dice Romanos? Vamos al último capítulo. ¿Qué dice Romanos 5:19? Vamos a la Biblia una vez más. Romanos 5:19. Amén. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos para la honra y la gloria del Señor. Démosle un aplauso al Señor por esta palabra que Dios me ha permitido en esta hora. Estamos en un servicio, en un culto de adoración, de oración, porque para Dios nada es imposible. Yo no sé a dónde Dios te llamó, yo no sé cuál es el plan que Dios tiene contigo, pero tú y el Señor lo sabe. Pero la palabra es clara, la palabra dice ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Esa es palabra para cada uno de nosotros, para todo aquel que ha recibido a Jesucristo como único y omnisciente Salvador, porque la palabra nos envía a predicar la palabra, el evangelio a toda criatura, a todo lo que respire, que alabe a Jehová, dice el salmo, el salmista. Así que esta es la palabra que yo traía, la pequeña reflexión que yo traía. Vamos a pedirle, hermanos, creo que van a estar orando. Vamos a pedirle al hermano Rudy para que pase, para que esté orando por cada petición. Si usted tiene peticiones, usted tiene necesidad de buscar al Señor, de pedir por alguien, va a estar orando el hermano Rudy. Este servicio de misiones es dedicado a las cárceles, pero vamos a estar orando por cada uno de nosotros, por cada uno de ustedes, porque es necesario orar unos por los otros, porque todos necesitamos del Señor. Así que puede pasar al frente, hermano, hay lugares, aquí está el altar abierto para que usted pueda pedirle al Señor y orarle al Señor, porque hay necesidad en el pueblo. Gloria a Dios, que el Señor los bendiga, hermanos. Y hasta aquí llegó el mensaje de la Iglesia Monte de Sión. Esperamos que lo que haya escuchado le sea de gran bendición cuando lo lleve a la práctica. Síganos sintonizando y no le cambie a Radio Visión Celestial Internacional.